No todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, enseñó en su historia J.R.R. Tolkien. Pero si sientes que es tu caso, te doy la bienvenida a este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Cada semana, una nueva emisión dedicada a mujeres y hombres de la literatura, en un viaje de 10 episodios imperdibles. Soy Esteban Poblete, y este es mi podcast. Aquí me libro. Hola a todas y a todos. Comienza el 9º episodio de este espacio que todas las semanas aborda las obras literarias de grandes exponentes de la escritura. Arrancamos la recta final de la temporada y lo hacemos con un programa que debe estar a la altura de las emisiones anteriores. Es que nuestro viaje, marcado por un acento latinoamericano, da un giro, haciéndonos mirar otra vez más allá del Atlántico. Vamos nuevamente a Europa, concretamente a la ciudad alemana de Múnich, con un autor que les voy a recomendar desde el primer minuto, en especial si la literatura y el derecho se presentan ante ti como dos caminos imposibles de transitar conjuntamente. Hoy veremos que se puede avanzar en ambos sin descuidar una en desmedro de la otra, porque hay personas cuyos libros nos recuerdan que es posible, y a veces necesario, dar cabida a ambos mundos. Una de ellas protagoniza este capítulo. Te hablo de Ferdinand von Schirach, jurista alemán que a su vez tiene libros de cuentos que destacan entre lo mejor de la escena, otorgándole un reconocimiento que no aminoró con su debut como novelista. Sin dudas, uno de los imprescindibles en la narrativa de estos días. ¿Quieres saber más? Vale, ya empezamos. Yo cuento las historias de asesinos, traficantes de drogas, atracadores de bancos y prostitutas. Todos tienen su historia, y no son muy distintos de nosotros. Nos pasamos la vida danzando sobre una fina capa de hielo. Debajo hace frío, y nos espera una muerte rápida. El hielo no soporta el peso de algunas personas que se hunden. Ese es el momento que me interesa. Si tenemos suerte, no ocurre nada y seguimos danzando. Si tenemos suerte. Las palabras que Ferdinand von Schirach emplea a modo de prólogo en Crímenes, su libro de relatos en 2009, nos mete de lleno un proyecto literario que da cuerpo a los sujetos invisibilizados por el sistema, mediante relatos inspirados en su carrera como abogado penalista. Humanizar esas historias, o mejor dicho, aterrizar a quienes suelen mirarlas desdeñosamente, es uno de los elementos que la crítica resalta. En su idea somos parecidos, y quizás las diferencias resultan ser algo más fortuito que otra cosa. Así lo enseña en su primera obra publicada, que en Chile llegó de la mano de la editorial Salamandra, y que en Europa significó un boom, tanto en crítica como en ventas, elevando desde entonces su imagen en la narrativa alemana. De hecho, con Crímenes, estuvo más de 50 semanas entre la lista de los más vendidos, y esto no varió con la publicación de Culpa, como fue llamado el siguiente libro, dando continuidad a la fórmula personal de sus cuentos, con lo que llegó a consolidar un estilo tan sobrio como efectivo. Todo crimen, señala el escritor de la jornada, tiene su historia, y pretendo ahondar en esa reflexión, porque pienso que es parte de las enseñanzas que dejaron los años como defensor penal, con centenares de casos, más de 700 hasta donde tengo entendido, y le enseñaron a fondo el sistema punitivo germano, incluyendo sus vicios, por supuesto. Él, con propiedad, podría echar abajo las consignas fáciles referidas a la justicia o la verdad, mal que mal se trata de conceptos escurridizos que con los años se vuelven siempre difusos. La culpabilidad, asimismo, también es difícil de explorar. ¿Podríamos nosotros como lectores desmarcarnos de las vivencias que narra el autor? Cualquiera de nosotros bajo determinadas circunstancias podría convertirse perfectamente en uno de sus protagonistas, ¿verdad? La fina capa de hielo va a romperse y se llevará consigo todo lo que esté sobre ella. Una mala vida, un mal día. Apenas eso basta. Pero si no me crees, te invito a escuchar uno de los fragmentos del cuento que abre los fuegos en Crímenes. Lo que sigue es el inicio de Fina. Friedhelm Fina había sido toda su vida médico de la familia Rietveld, despachaba 2.800 volantes al año. Tenía consulta en las Abstrasse, era presidente del Círculo Cultural Egipcio, miembro del Lions Club, y no había cometido un solo delito, ni siquiera una infracción. Además de su casa, poseía otras dos que tenía alquiladas, un Mercedes clase E, de 3 años con tapicería de piel, climatizador automático, unos 750.000 euros en acciones y obligaciones, y un seguro de vida de capital diferido. Fiona no tenía descendencia. Su único familiar vivo era su hermana, 6 años menor que él, que vivía en Stuttgart con su marido y sus 2 hijos. A decir verdad, no había mucho que contar de la vida de Finna, hasta que ocurrió lo de Ingrid. Como dije, solo es el inicio. El resto del relato, que tiene mucha historia por delante, te lo dejo a ti. Vaya, ¿qué historia es? La de un hombre común que de cierta manera representa todo lo correcto en nuestra sociedad. Una vida pasible, virtuosa, con todas las comodidades, todas las posibilidades.
Eso es lo que nos brinda el autor como un punto de partida. Luego extiende una sombra sobre el relato, lo que ocurre con Ingrid, su esposa, y la vida que tuvo con ella con el paso de los años. Así, el lado luminoso contrasta con lo oscuro, grandeza contra fracaso, y eso que es tan propio de su escritura, no difieren demasiado con la vida misma. Nos guste o no, nuestras vidas están marcadas por grises, y ni el propio autor está ajeno a esa medición, partiendo por su apellido. Su abuelo Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y de conocida carrera en la Alemania nazi, es uno de los nombres que puede encontrar en los juicios de Nuremberg. Acabada la Segunda Guerra, él fue condenado por sus crímenes y de una u otra forma su figura continuaría ligándose al protagonista de la jornada. Pero como ha sostenido en más de alguna entrevista, no es un asunto que le perturbe. Reconoce sin miramiento la culpabilidad de Baldur, aunque tampoco es un tema que lo obsesiona. Es más, en sus diferentes trabajos ha sido claro en apuntar la culpa como algo personal, que no se transfiere ni liga de padres a hijos. Por lo demás, el escritor nació 2 décadas después de los eventos referidos, el reconocimiento que ha obtenido y su relación con su labor como abogado defensor, y actualmente por su trayecto literario. Hablemos entonces de su literatura. Ya en Crímenes, Conoce relatos, muestra su estilo directo, conciso. Rehuye de la floritura evitando prejuicios y en frases breves conserva una mirada sencilla. Pero no te confundas porque cada historia es profunda. La sobriedad del crimen se deja sentir página a página y a rato podría parecer que lees un cúmulo de causas archivadas dispuestas a remecer a quien revise con detención. Sigamos a modo de ejemplo con uno de sus textos que nos permita ahondar en su manera de escribir. Lo que sigue es parte del Erizo, relato que nos enseña el devenir intelectual de una familia libanesa, que de cierto modo nos plantea una pregunta. ¿Es posible escapar de nuestros orígenes? Sentado en el banco de los testigos, Karim miraba a los jueces. Sabía que nadie en la sala iba a creer una sola de sus palabras si se limitaba a proporcionar una coartada para Valiet. A fin de cuentas, era un Abu Fataris, un miembro de una familia que la fiscalía había descrito como integrada por delincuentes habituales. Todos allí esperaban que mintiera. Eso no podía funcionar. Valiet desaparecería en la cárcel por muchos años. Karim pensó en la frase de Arquíloco, hijo de una esclava. Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una muy importante. Era su lema vital. Jueces y fiscales ya podían ser zorros. Él era un erizo y había aprendido su arte. Señoría, dijo, y empezó a sollozar. Sabía perfectamente que con eso no iba a conmover a nadie, pero logró un poco más de atención. Karim se esforzó lo indecible por resultar creíble, sin dejar de parecer tonto. Señoría, Valid estuvo toda la tarde en casa. Dejó que la pausa obrara su efecto. Con el rabillo del ojo vio que el fiscal redactaba un escrito, probablemente para acusarlo de falso testimonio. Vaya, vaya, así que toda la tarde en casa, dijo el presidente del tribunal, inclinándose hacia adelante. Pero la víctima identificó a Valid de manera inequívoca. El fiscal negó con la cabeza, y la defensa se sumió en el estudio de las diligencias. Karim conocía las fotos de la rueda de reconocimiento por las diligencias. 4 policías con aspecto de policía, bigote rubio, riñonera y zapatillas deportivas. Y luego Valid, una cabeza más alto, el doble de ancho de espaldas, tez oscura y camiseta verde con inscripción amarilla. Una ancianita de 90 años, ciega y que no hubiera estado en el lugar de los hechos, lo habría identificado de manera inequívoca. Karim volvió a sollozar y se limpió la nariz con la manga de la chaqueta. Algo se le quedó pegado. Lo observó y dijo: No, señoría, no fue Valid. Le ruego que me crea. Le recuerdo nuevamente que si quiere declarar en este juicio, debe decir usted la verdad. Es lo que estoy haciendo. Se expone usted a penas severas. Voy a acabar en la cárcel, le advirtió el juez. Con este recordatorio quería ponerse al mismo nivel que Karim. Luego añadió con aire de superioridad: ¿Y quién se supone que fue si no fue Valid? Miró alrededor. El fiscal sonreía. Eso. ¿Quién fue? Repitió el fiscal, que se ganó una mirada de reproche del magistrado. Esa era su pregunta. Karim titubeó tanto como pudo. Contó mentalmente hasta 5, y luego dijo: Imad. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con Imad? A que fue Imad, no Valid, explicó Karim. ¿Y quién es el tal Imad? Imad es otro de mis hermanos. El magistrado lo miró con cara de asombro. Incluso el abogado defensor se le súbitamente de su ensimismamiento. ¿Un Abu Fatari se salta las reglas e incrimina a alguien de su propia familia? Se preguntaban todos. Pero Imad se largó antes de que llegara la policía, añadió Karim. Ah, sí, vaya. El presidente del tribunal empezaba a estar molesto. Esto no son más que patrañas, pensó. Tuvo tiempo de darme esto, dijo Karim.
estaba convencido de que no iba a bastar con la declaración. Meses antes de que se iniciara el proceso, había empezado a sacar diversas cantidades de sus cuentas. Ahora el dinero estaba en un sobre marrón. Era exactamente la misma cantidad que había robado Valid y en billetes idénticos. Se lo entregó al presidente del tribunal. ¿Qué contiene?, preguntó este. No lo sé, dijo Karim. El juez rasgó el sobre y sacó el dinero. No se detuvo a pensar en las huellas dactilares, aunque de todos modos tampoco hubieran hallado ninguna. Contó despacio y en voz alta. Hay 14.490 euros. ¿Y dice que Matt se lo entregó la noche del 17 de abril? Sí, señoría, así es. El magistrado reflexionó un momento. Al cabo formuló la pregunta, con la que esperaba coger en falso a Karim. Había un ligero desdén en su voz. ¿Recuerda el testigo cómo iba vestido Imad cuando le hizo la entrega de este sobre? Déjeme hacer memoria. Ali vino al banco de los jueces. El presidente se reclinó en su asiento. Ahora, poco a poco, introduce una pausa. Oblígate a hacer una pausa, pensó Karim, y dijo. Vaqueros, una chaqueta de piel negra y una camiseta. ¿Qué clase de camiseta? Uf, de eso sí que no me acuerdo. El magistrado miró satisfecho al juez ponente. Más tarde se encargaría de redactar la sentencia. Ambos hicieron un gesto de aprobación con la cabeza. Karim se rascó la cabeza. Ah, sí, ya me acuerdo. Llevábamos todas esas camisetas que nos dio nuestro tío. Las consiguió tiradas de precio y nos las regaló. Lleva no sé qué escrito en inglés. Algo así como tenemos que trabajar y demás. Algo cachondo y tal. ¿Se refiere usted a la camiseta que su hermano Valid lleva en esta fotografía? El magistrado mostró a Karim una foto sacada del legajo que contenía el material gráfico. Sí, sí, señoría. Ni más ni menos. Es esa. Tenemos un montón. Yo mismo llevo puesto una. Pero esa de la foto es Valid. No hay más. Sí, eso ya lo sé, dijo el magistrado. A ver, enséñenos, intervino el fiscal. Por fin, pensó Karim, y dijo. ¿Cómo que se la enseña? Si están en casa. No, que nos enseñe la que usted lleva puesta, digo. ¿Ahora? Sí, sí, vamos, lo urgió el presidente. Karim no se encogió de hombros hasta que el fiscal asintió con la cabeza. Se bajó la cremallera de la chaqueta de piel, con la mayor indolencia de que fue capaz, y la abrió. Llevaba la misma camiseta que Valid en la fotografía de las diligencias. Karim había mandado a estampar 20 iguales la semana anterior, en una de las numerosas copisterías de Kreuzberg. Había repartido una a cada hermano y dejado las otras 10 en el domicilio familiar, para el caso de que se produjera un nuevo registro. Hubo un receso y mandaron salir a Karim. Antes tuvo tiempo de oír cómo el magistrado le decía al fiscal que solo les quedaba la rueda de reconocimiento, que no disponían de más pruebas. El primer asalto ha salido bien, pensó. Cuando volvieron a llamar a Karim, le preguntaron si tenía antecedentes penales, a lo que él contestó que no. La fiscalía se había procurado un extracto del registro, que así lo confirmaba. Señora Bufataris, dijo el fiscal, ¿es usted consciente de que con su declaración incrimina a Imad? Karim asintió con la cabeza. Avergonzado se miró los zapatos. ¿Por qué lo hace? Bueno, dijo balbuceando de nuevo un poco. Valid también es mi hermano. Yo soy el pequeño. Todos se pasan el día diciendo que soy el tonto y demás. Pero tanto Valid como Imad son hermanos míos. Es lo que hay, ¿me entiendes? Y aunque haya sido otro de mis hermanos, no veo por qué Valid debe ir a la cárcel en lugar de Imad. Sería mejor que hubiera sido otro. Quiero decir alguien de fuera de la familia. Pero el caso es que ha sido uno de mis hermanos. Imad, ya le digo. Y se preparó para asestar el último golpe. Señoría, de verdad que no fue Valid. Aunque es cierto que se parecen un montón. Mire. Rebuscó en su mugrienta cartera. Sacó una fotografía familiar arrugada, en la que aparecían todos, los 9 hermanos, y se la mostró al presidente del tribunal. Se la puso literalmente delante de las narices, incomodándolo. El magistrado la cogió y la depositó irritado sobre la mesa de los jueces. Ese de ahí, el primero soy yo. El segundo, señoría, es Valid. El tercero es Farouk. Y el cuarto, Imad. El quinto, ¿podemos quedar en la fotografía? Interrumpió el abogado de oficio, un hombre amable y entrado en años, al que de pronto el asunto había dejado de parecerle un caso perdido. Solo si me la devuelven. No tengo más que eso. Nos lo hicimos para nuestra tía Halima, que vive en el Líbano. Hará más o menos medio año. Así con los 9 hermanos juntos y tal, ¿entienden? Karim miró todas las partes implicadas en el juicio para ver si comprendían. Para que la tía nos viera a todos. Pero al final no se la enviamos porque Farouk decía que parecía imbécil. Karim volvió a echar un vistazo a la foto. La verdad es que parece imbécil en la foto. Farouk, digo. Cuando lo cierto es que el magistrado hizo un gesto con la mano. Ya era suficiente. Que el testigo regrese a su sitio.
Karim se sentó en el banco de los testigos y volvió a empezar. Se lo repito, señoría. El primero soy yo, el segundo es Valid, el tercero es Farouk, el cuarto es... Gracias, dijo el juez ya fuera de quicio. Lo hemos entendido. ¿Sabe? Es que todo el mundo los confunde. Incluso los maestros los confundían en la escuela. Una vez, en un examen de biología, cuando Valid era tan malo en biología. Prosiguió Karim imperturbable. Gracias, dijo el juez levantando la voz. No, tengo que contarle lo del examen de biología. ¿Y cómo fue que...? No, zanjó el juez. Le dijeron que podía retirarse, y Karim abandonó la sala. El dueño de la casa de empeños estaba sentado entre el público. El tribunal había oído ya su testimonio, pero él quería asistir al veredicto. A fin de cuentas, era la víctima. Volvieron a llamarlo, y le mostraron la fotografía familiar. Le había quedado claro que se trataba del número 2. Era ese a quien debía reconocer. Dijo, algo deprisa como luego él mismo admitiría, que el autor de los hechos era por supuesto el segundo hombre de la foto. Que no tenía dudas. El autor era ese, sí, y se trataba inequívocamente del número 2. El tribunal se sosegó un poco. Delante de la puerta, Karim se preguntaba cuánto tardarían los jueces en comprender del todo la situación. El presidente no iba a necesitar mucho tiempo. Decidiría volver a interrogar al propietario de la casa de empeños. Karim esperó exactamente 4 minutos, y sin que nadie lo requiriera, entró de nuevo en la sala de audiencias. Vio al empeñador junto a la mesa de los jueces, mirando la fotografía familiar. Todo iba tal como había planeado, y entonces, de repente, Karim se puso a hablar en voz alta, y a decir que había olvidado algo, que debían volver a escucharlo, con la venia que sería solo un momento, que era muy importante. El presidente del tribunal, que detestaba esa clase de interrupciones, dijo irritado, «Bueno, ¿y ahora qué pasa?» «Discúlpeme, he cometido un error tonto, señoría, completamente estúpido». En un instante, Karim se había ganado la atención de toda la sala. Todos esperaban que retirara las acusaciones vertidas sobre Imad. Era algo que sucedía con frecuencia. «Verá, señoría, el segundo de la fotografía es Imad. Valid no es el segundo, es el cuarto. Usted perdone, pero estoy un poco confundido. Por tantas preguntas y tal. Lo siento». El presidente negó con la cabeza. El propietario de la casa de empeños se sonrojó. El abogado defensor esbozó una sonrisa. «El segundo, ¿eh?», dijo por eso el magistrado. «Así que el segundo. Sí, sí, el segundo. ¿Sabe, señoría?», dijo Karim. «Detrás de la foto escribimos quién era quién, para que la tía lo supiera. Porque ella, la tía digo, no nos conoce a todos. Quería vernos a todos, pero no pudo venir a Alemania por el permiso de entrada y esas cosas. Pero es que somos muchos hermanos. Señoría, dele la vuelta a la foto. ¿Lo ve? Ahí tiene todos los nombres según aparecen al otro lado. Quiero decir en la foto. Bueno. ¿Y cuándo dicen que van a devolvérmela?» Escuchas, Todo crimen tiene su historia. El episodio dedicado al escritor alemán Ferdinand von Schirach. La máxima atribuida en el relato al poeta arquíloco se plasma en la figura de Karim. Mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho solo de una. Y en ese juego, el protagonista sortea una posición desmejorada con altura. El paradigma del zorro, representado con el sistema punitivo y sus casi infinitos recursos, sucumbe ante la simpleza de una sola jugada, por mínima que ésta parezca. Así las cosas, y siguiendo el curso natural del erizo, no te va a sorprender la absolución del acusado. Incriminar a otro de sus hermanos respecto del cual se tenía una coartada sólida, consolidó una jugada maestra, cuya lectura recomiendo tanto como el etíope, otro de los relatos que destaca con luces propias, y que nos presenta uno de los párrafos más brillantes no solo de su obra literaria, sino que también en su beta de jurista, y que citaré en las siguientes palabras. Nuestro derecho penal se basa en el criterio de que no hay pena sin culpa. Imponemos una pena según la culpabilidad de una persona. Nos preguntamos hasta qué punto podemos hacerla responsable de sus actos. Es un asunto complejo. En la Edad Media era más sencillo. Se castigaba según el delito. A un ladrón se le cortaba la mano, siempre y sin excepción. No importaba que hubiera robado por codicia, porque de lo contrario se habría muerto de hambre. La condena era entonces una suerte de aritmética. Cada delito le correspondía una pena determinada. Nuestro derecho penal es más sabio, hace más justicia a la vida, pero también es más complicado. El atraco a un banco no es siempre solo un atraco al banco. ¿De qué podíamos acusar a Michalka? ¿Acaso no hizo algo que es natural a todos nosotros? ¿De verdad habríamos obrado de otra manera de haber estado en su lugar? ¿No albergamos todo el anhelo de volver con nuestros seres queridos?
contenido de Aquí Me Libro, te invito a seguirme en Spotify para no perderte las futuras entregas. Recuerda también suscribirte a mi canal en YouTube. Otra jornada extraordinaria. Y eso es todo cuanto adelantaré de este cuento, porque el programa de hoy va llegando a su fin. Espero de verdad que le den una oportunidad a este escritor. Cada historia, cada relato, humaniza a sus protagonistas. O más bien, nos humaniza a nosotros como lectores, permitiéndonos conocer un trasfondo que en ningún caso llega a minimizar el daño que han hecho, y tampoco relativiza sus efectos. Y por cierto, también recomiendo su segundo trabajo, que habló de culpa, y me gustaría retomar con calma en una futura emisión. Como fue dicho antes, el autor consolida un estilo donde no edulcora nada. Las cosas son como son, y su prosa directa nos lo deja en claro. Gracias por estar del otro lado. Si llegaste hasta aquí, te pido que me ayudes a compartir este espacio para llegar a más amantes de los libros y las mentes que le dan vida. Tu apoyo es fundamental. Nos encontramos pronto, en un nuevo capítulo de estreno. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.